Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 2, parte 2, sobre ángulos y su clasificación del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Tenemos en la pantalla los enunciados de los ejercicios 3b y 3c. Dice el ejercicio 3b. Dado la figura en T8, hallar la medida de los ángulos alfa, beta, gamma, delta y alfa más gamma más beta más delta. Y para el enunciado 3c, la figura de la parte inferior que nos dice que hallemos la medida de los ángulos 1, 2, 3, 4 y 5 y de su suma 1, 2 más 3 más 4 por 5 de la figura que aparece en la pantalla. Bueno, para eso podríamos hacer como en ejercicios anteriores, usar un transportador, pero esta vez prefiero usar las herramientas de GeoGebra para medir ángulos. Este icono que aparece acá para medir ángulos, por ejemplo, va a medir el ángulo en alfa. Para medir el ángulo en alfa, el alfa está, por ejemplo, entre los, sería el ángulo B que va de beta a alfa a delta. Y alfa es el vértice central y los segmentos de los lados que terminan en beta y delta deben leerse en sentido antihorario. Por ejemplo, entonces aquí debo hacer clic en beta, clic en alfa y clic en delta para medir el ángulo en alfa, que como vemos el software nos ha expresado que mide 100 grados. Para medir el ángulo en beta, entonces el vértice es beta y cogemos en sentido antihorario estos dos extremos, gamma y alfa. Hacemos la herramienta ángulo, clic en este punto, clic en el vértice de beta y clic en este otro vértice. Observen que primero hice beta, hice en gamma, luego en beta y luego en alfa. Y observemos que la medida, la voy a sacar un poco acá, la medida es 60 grados. ¿Cómo mediríamos el ángulo en delta? Ya sabemos que este debe ser el punto del centro, el delta, el del vértice, y que estos dos puntos finales deben cogerse en sentido antihorario, o sea, primero alfa y luego gamma. Entonces, con la herramienta ángulo, hacemos clic en alfa, en delta y en gamma. Y observemos entonces que el ángulo mide 60 grados. No voy a hacer el ángulo en gamma de la misma manera, ya sabemos el procedimiento. En la parte derecha he escrito las medidas, observen el cursor, alfa es 100,
beta 60, gamma, no lo hallé, pero sería 140 si se hallara de la misma manera, delta es 60 grados, y la suma de los cuatro da 180 grados. Voy a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio era el 3C. Recuerden que el 3C decía, si quieren lo repaso acá, el 3C dice que hallemos la medida de los ángulos 1, 2, 3, 4, 5 y que hallemos su suma. Entonces, de nuevo voy a usar las herramientas de GeoGebra para medir ángulos. Este es el icono que corresponde a medida de ángulos. Ahora voy a medir el ángulo en 1. El ángulo que tiene vértice en 1 y que tiene por extremos acá 5 y 2, entonces debo tomar en sentido antihorario, o sea, debo tomar primero este vértice extremo de la derecha, luego el vértice del ángulo que quiero hallar, que es el 1, y finalmente este otro extremo. Y el software nos ha expresado que el ángulo es 100 grados. Voy a medir de la misma manera el ángulo en 2. El ángulo en 2, este es el vértice y estos extremos se toman en sentido antihorario. Primero el 1 y luego el 3. Pero el punto del centro debe ser el del vértice. Toco este vértice, el 2 que es el centro y el 3 finalmente. Y observamos que la medida, según el software, es de 110 grados. Aquí a la derecha he colocado esas medidas. 1, 100. El primer ángulo 1 vale 100, el 2, 110. Los demás se podrían hallar de la misma manera. Y se obtendría que el 3 vale 90 grados, el 4, 140 grados y el 5, 100 grados. Si sumo todos estos datos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, nos da, la suma es 540 grados. Ahora quiero hacer la siguiente observación. Hay un teorema que nos permite haber calculado esto, suma de los ángulos 180 y 140 con una fórmula. La fórmula dice, si un polígono tiene n lados, entonces ¿cuál es el número, cuál es la suma de los ángulos interiores? Para hallar la suma de los ángulos interiores, al número de lados le restamos 2. Pues queda n menos 2 si n es el número de lados. Y al resultado lo multiplicamos por 180 grados, o sea, por 2 rectos. Por ejemplo, en este primer polígono n vale 1, 2, 4. Son 4 lados. A 4 le restamos 2, da 2. Y multiplicamos luego por 180 y el resultado es 360 grados. Esta suma aquí en el cursor está mala, me equivoqué, esta suma debe dar 360 grados. Ahora, en esta parte inferior, para el polígono, como son 5 lados, restando 2 da 3. Y ese 3 lo multiplicamos por 180 grados. Da 540 grados, como observa aquí en el cursor en la parte inferior. Entonces, repito, había un errorcito aquí. Este 180 es 360, que es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, que también se podría ver de la siguiente manera. Digamos, si uno, este puntico cerca de alfa a este cerca de gamma, con un segmento de recta, ese cuadrilátero queda partido en 2 triángulos. Y cada triángulo tiene por suma de sus ángulos interiores 180 grados. Entonces el triángulo de encima daría 180 grados y este de inferior 180 grados y la suma da 300 grados. Ahora vamos al enunciado del ejercicio número 4, que lo tenemos ahora en la pantalla. Dice, usando regla y compás, trazar la bisectriz BE del ángulo ABC. Voy a empezar con ese numeral. Entonces, usando las herramientas de GeoGebra, debo trazar primero, centrado en B, un arco que corte estos dos lados. Lo voy a hacer con la herramienta de GeoGebra. En vez de un arco voy a trazar la circunferencia completa, que me queda más práctico con GeoGebra. Uso la herramienta
circunferencia dado centro y radio. Entonces va a trazar una circunferencia cuyo centro es B y el radio, digamos, creo que 1 estará bien. Perfecto. Entonces, bastaría haber encontrado este pedacito de arco cerca aquí de los dos lados, rojo y granate, pero repito, es más fácil con GeoGebra, más rápido trazar la circunferencia completa. Ahora quiero buscar los intersectos, herramienta intersección, de la circunferencia con este lado rojo. Ahí lo tenemos, tocando circunferencia, ahora con lado morado tenemos la otra intersección. Entonces lo que tenemos es un arquito centrado en B y que corta los dos lados del triángulo en los puntos que se indican. Ahora, en este intersecto, en el lado morado, debo tomar un arco por aquí hacia abajo, del lado del triángulo, y en este intersecto del lado rojo, otro. Vamos a hacerlo entonces de nuevo con circunferencia, centro y radio. Entonces, con el centro en este intersecto, y digamos radio punto 5, creo que estará bien, he trazado una circunferencia. Ahora, con centro en este intersecto rojo, pero con el mismo radio anterior, que es también, que recuerdo es punto 5, trazo otra circunferencia. Ahora debemos buscar la intersección de las dos circunferencias. Entonces, usando la herramienta intersección, toco una circunferencia y luego toco la otra. Y tenemos los intersectos. Ahora trazamos un segmento que una el punto B con el intersecto de abajo, pues si se hizo los dos arquitos de abajo. Y entonces tenemos, y lo prorrogo hacia abajo, digamos más o menos ahí. Esa es la bisectriz del ángulo en B, la que he trazado. Este punto ha dicho el enunciado que se va a llamar E. Entonces, este puntico es LE, era mayúsculo, pero lo voy a dejar así. Ahora quiero hallar la intersección de la bisectriz con la base AC. Lo voy a hacer a pulso. Podría hacer, ya sabemos, con las herramientas del paquete. Y debo entonces, usando el transportador para el numeral B, medir BEA y BEC. Voy a usar para eso la herramienta ángulo. Tocamos en B, en E y en A. Y el paquete ha dicho que mide, observen, que mide 90 grados. Luego, para ese ángulo, la bisectriz dividió, cortó a la recta AC aquí en ángulos rectos a izquierda y derecha. Es decir, la bisectriz juega a la vez altura. Para el numeral C nos pide dividir el segmento AC en dos partes congruentes. ¿Qué podemos decir de E y de F? Bueno, LE ya lo teníamos. LE era el punto aquí en la intersección. Era el que se llamaba E. Ahora quiero buscar el punto medio de AC. No es necesario hallar el punto medio entre C y D, pero para ilustrar lo que hace la herramienta, toco en C y toco en D. Y observen que ha graficado el punto medio. Bueno, pero lo que requiero es el punto medio entre A y C. Toco en A y en C. Y observen que el punto medio, que es el que se observa aquí en el cursor, cayó exactamente en el corte de la bisectriz con la base AC. En otras palabras, la bisectriz es a la vez mediana. Ya sabíamos que era la vez altura. Eso seguramente es porque el triángulo del cual partimos, que era ABC, el triángulo ABC
tenía en B seguramente los lados AB y BC iguales, es decir, era un triángulo isósceles. Y entonces, si este era un triángulo isósceles y B es el vértice formado por los ángulos los lados que tienen misma medida, la bisectriz es a la vez altura y mediana. Gracias por la atención prestada y los espero en un próximo video. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.